clientes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy, pues tenemos el privilegio de contar con el doctor Ricardo Méndez, que pues nos dará una actualización de comercio exterior y aduanas con todos estos cambios que estamos teniendo en las últimas semanas. Y pues les damos la bienvenida a todos los que se unen de diferentes partes de México. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Sí, Y pues ahorita iniciamos. sí, iniciamos. Si me permiten, voy a leer la semblanza. El doctor Ricardo Méndez es director de consultoría en TLC Asociados y él está certificado en ISO 37001 y 37301 por Inteidia, certificado también en el curso de perito de compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. También tiene certificación en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por consultores y auditores en gestión SAS, certificado en regla 53020 y transporte por la ICC México. Certificado también en competencias de conocer en el estándar 301 y 0707. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sabemos que es conferencista también a nivel nacional e internacional y articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Es autor de más de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Y como les comentaba, pues siempre es un privilegio que nos esté brindando este espacio en Hagamos un Trueque. Pues te cedo la palabra, Ricardo. A todos los que están pueden hacer sus preguntas al doctor Ricardo a través del chat. Ahora sí, Sí, ya. muchas gracias. Me permito aquí compartir una presentación con unas láminas. Y pues ahorita, como se comentaba, que pues en ese segundo trimestre, pues básicamente hemos estado muy activos, ya sabemos por los cambios. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de dos temas, por eso le puse actualización de comercio y aduanas. El primero de ellos, pues tiene que ver con la primera resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior, resaltar solamente pues algunos puntos relevantes con relación al expediente que tiene que integrar el agente aduanal, dado esa tarea pues que le fue conferida conforme a la reforma de la ley aduanera de noviembre del año pasado, en donde pues tiene que cuidar pues la debida diligencia de quienes a quienes realizan operaciones de comercio exterior, o también abordar un poco eh, el tema pues, de la beneficación de valor, que ya pues estamos prácticamente a 2 semanas de iniciar el uso ya de manera obligatoria, porque ahorita pues tenemos este periodo de convivencia. Entonces, pues ya vamos a hablar un poco de eso y también de algunas modificaciones relacionadas que tienen un impacto con la operación del recinto fiscalizado estratégico. Y ya seguidamente, pues abordamos otra temática con relación pues a los avisos automáticos de importación de productos de aluminio, que también, bueno, pues ya la Secretaría de Economía acaba pues de notificarnos pues de que ya está incluso en el portal de ahora la ventanilla única de trámites de comercio exterior habilitado pues la opción de poder visualizar estos avisos y ahorita pues vamos a hablar de cuándo se inician ya su gestión formal ante la autoridad. Pues básicamente son los
los temas que vamos a abordar. Entonces, el primero de ellos, pues les digo, la primera modificación de las reglas generales de comercio exterior, pues que se acaban de publicar ahora el 14 de mayo del 2026, que ya de antemano, pues teníamos dos versiones anticipadas de esta primera resolución de modificaciones. Y les decía, el primero de ellos tiene que ver con, pues, el expediente que debe de integrar el agente aduanal en relación, pues, con los importadores y exportadores que son a quienes les lleva a cabo sus operaciones de comercio exterior. Entonces hubo algunas precisiones en su redacción, pero más allá de las modificaciones, creo que pues es un tema importante porque pues sabemos que esta obligación, pues, además que les decía que nace de la reforma a la ley aduanera, lo que es en el artículo 162, fracción sexta, digo, un punto importante es que ya se había dado a conocer la disposición como tal, y bueno, pues ahí eh, tanto los agentes aduanales a través de sus confederaciones, pues llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades que encargadas de este tema, ¿no? Del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, pues vemos aquí que obtuvieron de manera favorable, pues un ajuste, pues a las obligaciones que en este caso tienen que realizar. Por esa parte, les digo que es muy, muy positivo. Entonces, dentro de las precisiones que la agente aduanal debe de realizar la integración de ese expediente, pues va a ser con la información y documentación proporcionada por cada usuario, porque mencionaba de manera muy general, ¿no? Con la información de los usuarios a quienes se les realiza operaciones, pero ahora sí está diciendo por cada usuario, o sea, hace énfasis que cada importador o exportador pues tendría que conformar este expediente. Obviamente también hay algunas especificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en uno de los supuestos donde mencionaba la identificación oficial, aunque a veces en las redacciones se sobreentiende, ¿no? Porque si habla de identificación oficial, pues debe de ser una persona física. Pero bueno, se aclara que cuando se refiere a identificación oficial es para persona física y en el caso mencionaba la acta constitutiva, todas sus modificaciones y en el caso de la identificación del representante legal, pues se entiende que es pues para las personas morales, ¿no? Así es como lo señala. Posteriormente, algunos de los datos quedan de manera muy similar, por ejemplo, los contactos, el email, el correo, el teléfono, o sea, el email, el teléfono. Luego, en la parte del comprobante de domicilio, especifica que ahora pues es donde se lleven a cabo pues las operaciones de comercio exterior y esto es importante, les digo, por los temas de precisar, sobre todo en donde se llevan esas operaciones, ¿no? Porque pues, obviamente una empresa puede tener dado de alta domicilios, bodegas, sucursales, algún establecimiento, pero no en todas ellas lleva a cabo operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, pues aquí ya se precisa esa parte. Luego lo relacionado con la clave del RFC, o sea, el Registro Federal de Contribuyentes, por supuesto, y lo que es el número de identificación fiscal, que obviamente, pues ese es para los extranjeros. Luego, el tema de la constancia de situación fiscal, que esto pues, no tuvo ningún cambio acreditar la legal posición del inmueble y de los activos. Esta, esta parte, obviamente, alguna de ellas estaba ya dentro del tema de los manifiestos, tema, por ejemplo, algún tipo de contrato, ya sea de comodato, para la legal posesión, ¿no? De arrendamiento o de alquiler del inmueble, o a lo mejor, bueno, pues tenía el título de la propiedad,
y el tema de los activos fijos, que es la maquinaria y el equipo que utiliza pues, para desarrollar esas actividades. Luego, toda esa parte, pues ya quedó integrada en el tema de los manifiestos, donde pues también tiene que acompañar ahí de fotografías y por supuesto el tema de la no vinculación aduanera con empresas del 69. El 69, recordemos que es una disposición que aborda el procedimiento administrativo para aquellas empresas que aparecen en un listado, de las cuales pues se supone que realizan operaciones inexistentes. Entonces, tienen que manifestar que no se encuentran vinculadas con este tipo de empresas o que no le ha sido emitida una resolución conforme al 49 bis. El 49 bis, recordemos que es una disposición reciente del Código Fiscal de la Federación en la que aborda el tema de esas empresas que hayan expedido comprobantes fiscales que se consideren como falsos o inexistentes de las operaciones que hayan realizado. Entonces, en una revisión que realice la autoridad fiscal, los puede catalogar bajo este escenario si es que llevaron a cabo este tipo de actividades, ¿no? Luego también se mantiene la parte, ¿no? Del manifiesto del agente aduanal que verificó a la empresa no estar pues, en ese listado del 49 bis, fracción décima, del 69, que es obligaciones de contribuyentes que deben ser cumplidos, del 69B, que ya decíamos, de operaciones inexistentes, los famosos EFOS o EDOS, que son empresas que emiten esos comprobantes de operaciones inexistentes, o bien el caso de empresas que deducen esas operaciones también, ¿no? Y en el caso del 69 bis del Código Fiscal de la Federación, básicamente aquí es pues manifestar que la empresa en un momento dado, pues no se ubicó en los supuestos que establece básicamente este fundamento legal también. Entonces aquí pues el agente aduanal tiene que cerciorarse básicamente de cada uno de estos puntos. Ahora, uno de los temas relevantes, por ejemplo, es que debe de actualizar el expediente pues cada 3 años. Sin embargo, sabemos que si hay una modificación, pues obviamente también se tiene que actualizar el expediente. Por ejemplo, vamos a suponer que le revocaron el poder a un representante legal porque pues ya dejó de representar a la empresa. Entonces, hay cambio de representante. Obviamente tiene que hacer todos las gestiones ante el SAT. Si tiene un programa IMEX, pues ante el programa IMEX. Si tiene la certificación de IBG, pues también, pues a presentar los avisos que le corresponden. Pero pues le tiene que notificar al agente aduanal este importador exportador de que, oye, pues ya tenemos en este caso otro representante legal y por supuesto entregarle el poder, ¿no? O bien si cambiaron los datos del contacto de dominio, del correo electrónico o los datos de teléfono, pues le tiene que manifestar esas modificaciones, hacérselas saber a la agente aduanal, pues para que actualice en este caso el expediente, ¿no? Igual, pues el agente aduanal, pues tiene que recibir esa información y pues obviamente integrarla al expediente. Básicamente esos son los de los cambios. Hubo uno también interesante que se eliminó de cualquier otro documento relacionado pues con esa obligación que les decía que establece en el 162 porque pues es muy, muy genérica. Entonces aquí veíamos que algunos agentes aduanales pues estaban pidiendo, eh, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de impuesto sobre la renta, o estaban pidiendo alguna otra información sensible. Entonces, pero eso era
porque obviamente dentro de esta disposición pues había un supuesto en el que indicaba cualquier otro documento que esté vinculado con esa obligación general, ¿no? Que establece el 162, fracción sexta, segundo párrafo. Y es que ahí se mencionaba, ¿no? Que el importador o el exportador, que es quien realiza la operación de comercio exterior, pues esté cumpliendo, por ejemplo, dice con sus obligaciones fiscales. Pues, ¿cuáles obligaciones fiscales? Pues son diversas. Entonces, por eso es que el agente aduanal requería esta información, pero bueno, pues fue modificado y como les digo, esta parte pues es positiva. Ahora, vamos a entrar con el tema de la manifestación de valor, que aquí, bueno, se modifica la regla 151, pero atendiendo solamente a los cambios. Ya si hay algún otro planteamiento que quieran realizar, con gusto lo revisamos, pero la intención pues es solamente con respecto de las modificaciones. Pues entonces sabemos que hay algunas facilidades que fueron ahora sí que segregadas de las excepciones de elaborar y proporcionar la manifestación de valor electrónica. O sea, esas están listadas, algunas en la ley aduanera, otras en el caso de las reglas generales de comercio exterior y que también, bueno, pues se aclararon las preguntas frecuentes. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, las empresas de mensajería y paquetería. O sea, está aclarada en la pregunta frecuente, pero eso, si nosotros revisamos el artículo 59, último párrafo, pues ahí te señala claramente que esas obligaciones pues no le aplican a las empresas de mensajería o a las que realicen, en ese caso, el despacho simplificado, que sería básicamente operaciones de pasajeros internacionales, claves de pagamiento, pues L1 o en su caso los T1. Luego, ya estaba el tema de los retornos de operaciones de exportaciones definitivas dentro y fuera del plazo, que son pedimentos A1 o K1, retornos de operaciones de exportaciones temporales, que pueden ser algunas de esas claves de pedimentos, los BO, los H1, los I1. Y bueno, pues se introduce este nuevo, que es rectificaciones de pedimento global complementario de importación, que son las claves de pedimento GC. Recordemos que este procedimiento, pues es una facilidad que se les da, en este caso, a los importadores para poder realizar modificaciones al valor en aduana declarado en los pedimentos. Y obviamente, este tipo de documento, pues, para empezar, pues no tiene acuses de valor. Y ahí lo que se hace es, pues básicamente, pues es un documento global, o sea, que afecta a N números de pedimentos de todo el periodo que se pretende en un momento dado modificar el valor. Entonces, pues es positivo que hayan agregado esta gestión en particular, que son los globales complementarios, ¿no? Con tipo de clave de pedimento GC. Luego, ya en el caso de las importaciones temporales, estaban los residentes en el extranjero, las embajadas, los consulados, miembros del personal diplomático, muestras o muestrarios, las destinadas a comercios internacionales, menaje de casa. Todo esto estaba. Aquí lo que sucedió es que se contempló en su totalidad la fracción tercera del artículo 106. Y obviamente, cuando hay una modificación para poner una fracción, pues ya entran todos los supuestos que establece esa fracción en particular. Por eso es que, pues lo puse aquí separado, se contemplan ahora, conforme al 106, fracción tercera, todos estos supuestos, ¿sí? Destinadas a convenciones y congresos internacionales, eventos culturales, enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación. Y cada uno, obviamente, tiene una clave de pedimento en específico, por ejemplo, vehículos de prueba, convenios internacionales para misiones diplomáticas, para fines de investigación. Solamente estos supuestos con estas claves de pedimento, digo que esas claves de pedimento las puse de referencia, obviamente, entrarían bajo ese escenario de elaborar, de excepciones de elaborar y obviamente no proporcionar la manifestación de valor. Ahora, cuando se publican las reglas generales de comercio exterior para 2026, pues obviamente hubo una segregación
con respecto a las gestiones que realizan, en este caso, la industria automotriz terminal y el operador económico autorizado. El operador económico autorizado junto con todos sus rubros, ¿eh? Entonces aquí hubo un cambio en particular en el operador económico autorizado porque ya se contemplaban todas las operaciones de comercio exterior. Ya no solamente, porque anteriormente mencionaba el IMEX, que tuviera operador económico autorizado y ahora no, ahora se mencionan todas las operaciones de comercio exterior que se realicen bajo este registro. Entonces entran las importaciones definitivas y si también es IMEX, bueno, pues entrarán las importaciones, en este caso, temporales, ¿sí? Entonces, obviamente se generaba la inquietud, oye, pero si yo soy una industria automotriz, soy un operador económico autorizado, o sea, debo de realizar el trámite, pero no lo voy a declarar, en este caso, en el pedimento, porque si no, pues cómo se vincula, ¿no? Porque recordemos que un folio de manifestación de valor, si no está vinculado con un pedimento, se supone que se eliminaría, en este caso, del portal, o en su defecto, pues si no está vinculado con un pedimento, pues la autoridad no tiene cómo, en este caso, relacionarlo. Bueno, entonces, aquí se emitieron unas preguntas frecuentes que ahorita lo vamos a visualizar, pero también sucedió que en esta primera resolución de modificaciones se agregaron dos supuestos. Primero, pues aquellas operaciones en las que la introducción se efectúe mediante documento aduanero distinto al pedimento. O sea, sabemos que hay importaciones en las que no necesariamente se utiliza el pedimento aduanal. O sea, el pedimento aduanal, pues es la declaración aduanera principal, pero hay otras importaciones que no requieren pedimento. Uno de ellos, por ejemplo, son los avisos de importación temporal de material de envases o empaque, que es este aviso B3 y que obviamente pues ya está considerado dentro de este listado. Y pues era lógico, o sea, ¿cómo voy a realizar una marcación de valor electrónica de esta operación? Pues para empezar, no tiene acuse de valor y tampoco hay número de pedimento porque lo que yo utilizo es el formato de este aviso. Entonces, les digo, hay otro también de importación temporal de contenedores, hay otros documentos, pero ese lo puse como ejemplo. Entonces, de antemano, bueno, pues la autoridad tuvo a bien actualizar este dispositivo, la regla 151, para considerar estos supuestos. Luego, hubo otros en donde esas operaciones en las que no sea necesario la transmisión del acuse de valor. O sea, hay gestiones en donde no es necesario realizar la transmisión del acuse de valor. Yo aquí les puse las transferencias virtuales, ¿sí? O sea, las transferencias virtuales no requieren acuse de valor. Hay como, eh, podemos decir, dos formas de interpretación o dos criterios. Hay uno en donde, ¿sabes qué? Las transferencias virtuales, al no existir una excepción de un supuesto en específico, por ejemplo, aquí te menciona en aquellas operaciones en las que no es necesario utilizar el acuse de valor porque no hay una transmisión. Y yo les pongo como ejemplo el pedimento B1, pero hay otros, por ejemplo, las importaciones temporales del operador económico autorizado, que utilizan, en este caso, los avisos electrónicos de importación y exportación. O sea, utilizar un aviso electrónico de importación y exportación no requiere de acuse de valor y ahí pueden ser importaciones de ienes o AFs, etcétera. Entonces, está en ese escenario, ¿no? Y hay una interpretación en donde dice, no, pues es que los pedimentos virtuales no requieren porque la mercancía se encuentra físicamente en territorio nacional y pues la disposición señala de que quienes introduzcan, sí, pero hay otras operaciones, por ejemplo, cambios de régimen, regularizaciones, extracciones de mercancías de depósito fiscal,
que las mercancías se encuentran físicamente en territorio nacional. Entonces, no podemos asumir que sería en todos los escenarios. Por eso, desde mi perspectiva, las operaciones virtuales deben de cumplir. Ahora, técnicamente, pues no es posible porque sabemos, pues no requieren acuse de valor y el acuse de valor es un dato necesario para poder registrar la medición de valor, pues era obvio que la autoridad tenía que pronunciarse en este caso al respecto. Y para ello, bueno, pues ya publicó una pregunta frecuente para poder aclarar estos temas, ¿no? Que ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, pues también la esperada ampliación de lo que es este periodo de convivencia, en donde, bueno, pues la autoridad modificó el 11º transitorio para poder indicar que hasta el 31 de mayo vamos a poder utilizar tanto el formato físico como pues el formato electrónico. Y ya a partir del 1 de junio del 2026 pues solamente debemos estar utilizando el formato electrónico, ya sea directamente en el portal de la BUTCE, que ahora es pues, la ventanilla única de trámites de comercio exterior, o bien que utilicemos el esquema de web service a través pues, de algún software que hayan adquirido para poder realizar la transmisión de esta manifestación de valor electrónica. Bueno, miren, también hay un procedimiento que está dentro del manual del registro de la medición de valor en el portal de la ventanilla única, que básicamente es para los temas de contingencia. O sea, aquí sí está, por lo menos a través de ese manual, un poco más claro de qué va a suceder cuando en este caso se esté trabajando en contingencia, ¿no? Pues que se tenga que despachar mercancía, porque acuérdense que el tema de contingencia pues puede ser por dos situaciones. Primero, que esté fallando propiamente la ventanilla única o bien, en este caso, el sistema automatizado de manera integral. Entonces, obviamente, cuando esté fallando la ventanilla única, pues no puedes realizar la transmisión de ajuste de valor, no puedes realizar la transmisión de digitalización de pedimentos o de documentos aduaneros y, por supuesto, pues no vas a poder realizar la gestión de la marcación de valor. Pero cuando lo que está fallando, obviamente, es el sistema aduanero el SAI, Sistema Automatizado de Aduanero Integral, pues ahí la ventanilla única pues sí está funcionando, lo que está fallando es el SAI. Entonces, cuando esté fallando, obviamente la ventanilla única y esté en pleno funcionamiento SAI, pues ahí es donde entra el periodo de contingencia y pues como no vas a poder eh, realizar la transmisión del acuse de valor, pues presentas facturas normalmente, ¿no? Cuando está fallando la digitalización, pues presentas los documentos impresos que acompañan al pedimento, ¿no? Básicamente todo lo que establece el 36A. Y bueno, pues aquí en ese escenario, cuando esté fallando la ventanilla y no puedas gestionar la manifestación de valor, pues vas a tener que utilizar la guía de la manifestación de valor, que así fue como denominó ese formato que ahora está en Word, en el portal de la ventanilla. Este, Así lo denominó la autoridad, guía de manifestación de valor, porque no es un formato como quien dice oficial como tal, porque pues no está publicado en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces lo denominó guía. Entonces, cuando esté fallando la ventanilla, se va a poder utilizar esa guía, que ahorita vamos a ver ahí un ejemplo de cómo está el documento, ¿no? Entonces, a raíz de estos cambios, pues también se modifica lo que viene siendo la actualización
de lo que es las preguntas frecuentes ahí en el portal de la ventanilla única. Y bueno, pues de entrada estaban estas dos en particular, una que se refiere pues al tema del operador económico autorizado, pues que básicamente pues te indica que no es necesario realizar la transmisión y declarar en el pedimento el folio de la medición de valor. Ahora, a lo mejor habrá empresas que por un tema de control o por temas de disminuir riesgos, si quieren llevarlo a cabo, lo cual también, bueno, pues es positivo. Y de la misma manera, hubo una pregunta frecuente específica para un automotriz terminal, que básicamente corroboraba lo que se estuvo tratando en las mesas de trabajo sobre este tema de la medición de valor electrónica. Pero obviamente se actualizó esta pregunta frecuente. Y esta pregunta frecuente, básicamente, hubo dos preguntas frecuentes, ¿no? La de relacionada con, en este caso, que ya no se van a poder utilizar las municiones de valor, obviamente, por 6 meses del formato físico, evidentemente, porque pues ya va a entrar en operación del formato electrónico y por lo tanto, pues ya no tendría ninguna validez. Pero en particular, la pregunta 29 está relacionada, vean, tanto para aquellas operaciones en donde se utiliza un formato distinto a un documento aduanero, en las donde no hay acuse de valor y en las de la industria automotriz terminal y en las del operador económico autorizado. Entonces, obviamente había una disyuntiva ahí porque pues obviamente la disposición te dice que no le entregues la información, obviamente a la autoridad aduanera, salvo requerimiento, pero decían, bueno, pues el agente aduanal, pues, ¿cómo te va a revisar la información? Porque también el agente aduanal tiene ciertas responsabilidades ahora con estas modificaciones del artículo 54, en donde debe de acreditar fehacientemente que el importador, el exportador está cumpliendo con todas las obligaciones, conforme al 81 de la ley aduanera que pues tiene que revisar el tema de los métodos de valor, la vinculación, las contribuciones, etcétera. Entonces sí tenía cierta responsabilidad y aparte de que debe de integrar el expediente conforme al 162 fracción séptima y luego el artículo 220 del reglamento, pues que señala ahí de que también los documentos que acompañan a la medición de valor debe de integrarlos en el expediente. Por ello, pues la autoridad en este caso aclara que previo al despacho, pues se debe entregar la información a la agente aduanal en un documento elaborado de acuerdo con la guía publicada en la ventanilla, que es el mismo formato guía que mencionamos, y adjuntar la información y documentación correspondiente y obviamente proporcionarlo a las autoridades cuando lo requieran. Pero aquí el punto central es que debe entregarse a la agente aduanal. Entonces estamos hablando de este formato que se dio a conocer, que está en Word y que recuerdo en esas reuniones una empresa en particular dijo, oye, pues deberían de, porque estaba en PDF, recuerdan que estaba en PDF, y esa empresa en particular, bueno, yo considero que lo hicieron por ellos porque recuerdo que dijeron, oye, pues proporcionanos en Word para poder realizar las modificaciones pertinentes. Digo, obviamente, si tú haces el diseño conforme está ahí, pues es un formato de libre impresión, pues tú lo puedes editar, ¿no? Pero bueno, la autoridad accedió y lo subió ahí en formato Word, que ese formato también tuvo unas ligeras modificaciones, porque obviamente cuando es un formato electrónico, pues hay una transmisión, hay una recepción electrónica y hay información que ya por default se genera y se imprime en el documento, pero aquí hubo unas precisiones, por ejemplo, la fecha de elaboración, ¿no? Porque al ser un documento que tú haces, pues debe tener una fecha, los datos de la manifestación, todo esto se puso, y luego el nombre y firma de quien elabora, o sea,
quién elabora ese documento y el cargo que se tiene. Entonces, básicamente, eh, si comparamos el formato PDF que estaba antes y ya en el formato Word, pues lo que se agregó fue la fecha de elaboración, el nombre y firma de quien elabora esa manifestación de valor y en este caso el cargo, ¿sí? Posiblemente después la autoridad quiera hacer algunos otros cambios, pero también, bueno, sería interesante que esto se contemplara dentro de las propias disposiciones generales, ahí en la regla 151, y pues que no solamente estén las preguntas frecuentes o en ese manual que les menciono de registro de la manifestación de valor, y sobre todo pues, para dar mayor claridad y certeza a los usuarios de comercio exterior. Bueno, eso es lo relacionado con el tema de la manifestación, de los cambios importantes. Y con respecto a las operaciones del recinto fiscalizado estratégico, pues básicamente se modificaron dos disposiciones. Primeramente, la regla 482, que básicamente se elimina el segundo párrafo. Lo que sucede, ustedes recordarán que se establece por, por, por facilidad que la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, pues se le va a dar un plazo de 24 meses, ¿no? Pues que son los 2 años. Anteriormente tenía 48 meses. De hecho, antes tenía 60 meses. Después de 60 meses fue 48 meses. De 48 meses fue a 24 meses. Y después, con el tema que salió que es el mal uso de este régimen y que introducían producto terminado y también lo que era algunos textiles y calzados, se restringió para el RFE cuando se preste este tipo de servicio de almacenaje, custodia de mercancías, se había restringido hasta por un plazo de 3 meses. Entonces, esta parte básicamente se elimina. Y uno pensaría, bueno, pues ya quiere decir que se reincorpora otra vez el plazo de los 2 años y no, no es así. Al eliminar este párrafo, lo que sucedió es que se modifica el anexo 29, que ese anexo todavía no se ha publicado. O sea, se dio a conocer en las versiones anticipadas, pero de manera oficial, o sea, en el diario oficial de la Federación, no se ha difundido todavía. Eso está pendiente, sin embargo, bueno, pues se aplica conforme a la versión anticipada. Pero en ese anexo 29, obviamente, se publicó un listado de fracciones arancelarias que corresponde a productos del sector textil y del calzado, que obviamente no se pueden introducir al régimen de recinto fiscalizado estratégico. ¿Recuerdan dentro de la reforma que hubo en noviembre del 2025 a la ley aduanera? Ahí se habían hecho algunos ajustes tanto por ejemplo, en el artículo 108, en el artículo 135b de la ley aduanera, en donde ya se señalaba que ciertas mercancías no se pueden introducir bajo estos regímenes aduaneros, por ejemplo, el tema de los petrolíferos, pero luego agregaron y aquellas mercancías que se establezcan mediante reglas, pues aquí está ya esa modificación, ¿no? La aplicación a este tipo de sectores del sector textil y de calzado, pues que no se pueden introducir bajo este régimen aduanero. Pero aquí hay una salvedad en la regla 484, en donde obviamente las modificaciones al anexo 29 no van a ser aplicables cuando se destinen las mercancías, obviamente al régimen de recinto fiscalizado estratégico, que es el que tiene la restricción, si la empresa cuenta con autorización PROSEC de la industria automotriz y de autopartes, que sería básicamente el sector 19A y 19B. Entonces, si tiene la empresa programa de promoción sectorial
del 19A y 19B no le va a aplicar esta restricción. Entonces, básicamente ahí, en el caso de las empresas de industria automotriz o autopartistas, pues no les aplica esta limitante. Y bueno, todo esto pues va a entrar en vigor cuando se publique, obviamente, la modificación del anexo 29. Entonces, aquí hay dos cambios relevantes, ¿no? El primero de ellos está vinculado con el anexo 5. Lo que pasa es que en el anexo 5 se ha aplicado, se había publicado un criterio sobre prácticas indebidas relacionadas con, les digo, esas mercancías del textil y del calzado. Entonces lo que hacen es derogar este criterio sobre prácticas indebidas. ¿Por qué lo derogan? Porque pues si ya no se pueden ingresar ese tipo de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, pues lo que hacen es eliminar. Entonces se elimina del apartado A y lo ubican en el apartado B, que en el apartado B pues están, en este caso, los criterios que se han derogado. Luego les platicaba que el anexo 29 pues tiene listadas mercancías que no se pueden introducir bajo estos regímenes suspensivos o de diferimiento de arancel, pero en particular se incorpora la fracción tercera. Entonces, en esa fracción tercera, pues se lista alrededor de 940 fracciones arancelarias con sus respectivos números de identificación comercial, y todos ellos, bueno, pues de los capítulos 50 64 y del 94, que es sector textil y confección, además del sector del calzado. Pero les digo, esto todavía no se ha publicado en, en, en el diario oficial. O sea, se dio a conocer en el portal del SAT el 23 de abril de 2026 como una versión anticipada. Entonces, así estamos con respecto a este tema. Y bueno, pues ahora vamos a abordar lo que viene siendo el tema del aviso automático de importación de productos del aluminio. La verdad que es interesante este aviso, sobre todo porque ya sabemos que cuando se impone sobre todo un aviso al régimen definitivo u otros regímenes aduaneros, pues decimos, bueno, pues es lo normal. Pero cuando se impone ese tipo de avisos a un régimen temporal, pues obviamente va a tener un impacto, sobre todo en las empresas CIMEX, que son las que llevan a cabo las importaciones temporales de ese tipo de productos, y sabemos que son con fines de procesos de servicios o procesos productivos específicos, y que luego esa mercancía se retorna al territorio nacional, digo, salvo aquellas empresas que sí tienen la alternativa de dejar parte de su producción en territorio nacional, pero ya son productos, en ese caso, transformados, ¿no? Entonces aquí algunos de los cambios que visualizamos en esta publicación del 2 de abril del 2026 son los siguientes. Como les decía, se regula el aviso automático de importación de diversos productos del sector aluminio. Yo aquí lo abrevié como AIPA, pero no se publicó así, es simplemente un acrónimo ahí para poder, en ese caso, identificarlo. Básicamente son 42 códigos arancelarios con sus respectivos NICOs del capítulo 76, aluminio y sus manufacturas. Entonces es importante identificar esos 42 códigos, porque bueno, pues obviamente si se realiza la importación de este tipo de productos, pues va a generar un impacto, ¿no? Entonces, ahora aquí está la parte interesante, que esto aplica para los regímenes aduaneros de importación temporal, que también podemos visualizar esto de que en el futuro, por ejemplo, se empiece a regular también, pues para otros sectores, como es el siderúrgico, ¿no? El siderúrgico solamente está para lo que es la importación definitiva, pero el día de mañana, pues también podemos decir, pues sabes que también el sector siderúrgico le puede aplicar al temporal. Luego está
la imposición definitiva, depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación, recinto fiscalizado estratégico, que son programas de diferimiento de arancel. Obviamente, la autoridad cuando te otorgue el permiso o el aviso automático, o sea, la autorización, te lo otorgue, va a poder verificar la veracidad de la información, que también aquí es relevante porque ya en el mes de febrero de este año se había hecho una modificación a la regla 139, en donde se les da mayores atribuciones a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía para revisar sobre todo documentación. Y no importa que te lo hayan autorizado, si al mes o a los 2 meses la autoridad te requiere información, pues se la tienes que presentar y te puede, en ese caso, dejar sin efectos la validez de esa regulación o restricción no arancelaria, porque obviamente estás incumpliendo alguno de los requisitos. Entonces, cuando se da a conocer esta publicación, se ha mencionado que la obligación de tramitar, en este caso, este aviso automático, pues tendría vigencia una vez que se ha liberado en el portal de la ventanilla única, para lo cual, bueno, pues la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior publicará el aviso en el portal del SNICE, lo cual, pues ya se dio a conocer la semana pasada y el día de hoy obviamente ya se habilitó dentro del portal de la BUTSE, que es la Ventana Única de Trámites de Comercio Exterior, la funcionalidad para que nosotros accedamos, visualicemos ahí los campos, cómo hacer eso, simular que estamos capturando. Nomás lo único que no hacemos es firmar, en este caso, el documento, ¿no? Esto es importante también, pues para quienes van a llevar a cabo esas gestiones, pues se familiaricen con los campos. Entonces aquí están, vean las mercancías que van a ser sujetas a este aviso, son las 40 y tantas fracciones arancelarias, pero obviamente también hay que analizar el número de identificación comercial, solamente las puse como referencia. Y bueno, pues dentro de la información que va a ser requerida para poder tramitar este aviso automático, pues está la fracción arancelaria, el número de identificación comercial, obviamente el volumen en unidad de medida de tarifa, el valor dólares y no es necesario agregar ni los fletes ni los seguros. Aquí, bueno, pues el país o los países de fundición, que es el smelting, o país o países en donde se realiza el proceso de fundir el aluminio y transformarlo en aluminio metálico. Vean el país vertido, que es el cast, o país donde se realiza el proceso de verter aluminio líquido en un molde para darle esa forma sólida específica. El país de origen de la mercancía, donde el fabricante transforma el aluminio para la elaboración de la mercancía a importar. El país es exportador hacia el territorio nacional, nombre del proveedor y de la mercancía a importar. Y obviamente la descripción, que es de lo importante, ¿no? La descripción de la mercancía, que ya, pues quien está familiarizado con hacer avisos automáticos de productos siderúrgicos sabe que la descripción es muy, muy relevante porque se tiene que detallar, ¿no? Entonces hay que anotar estas características que piden, ¿no? Aluminio, dimensiones, recubrimiento, acabado, accesorios integrados y el precio unitario en dólares por kilogramo. Y si hay que hacer observaciones, pues se asientan dentro de la gestión. Entonces, vean, eh, el 14 de mayo, pues se dio a conocer mediante este boletín que a partir del 18 de mayo se publicaría ya en el portal de la BUTSE la habilitación pues eh, de esta opción pues para poder gestionar el aviso automático, lo cual les digo, pues aquí sí cumplieron porque es el 18 de mayo se dio a conocer. Lo que pasa es que anteriormente hubo una capacitación por parte de funcionarios de la Secretaría de Economía y ahí se había dado también a conocer esta fecha. Se habían dado dos fechas tentativas, pero aplicó la última. Y se había comentado, si
se da a conocer el 18, pues va a entrar el 25 de mayo, entonces sí, el 25 de mayo. Y también en este comunicado pues, se dieron a conocer unas preguntas frecuentes y el manual de usuario. Obviamente, esto pues cumpliendo con lo que señala el acuerdo que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Pero también sabemos que el día de hoy, ahí en el portal de la ventanilla única, bueno, aquí todavía dice BUSEM, ¿no? Pero se supone que es la BUTSE, ventanilla única de trámites de comercio exterior, pues se da a conocer también que va a entrar en vigor a partir del 25 de mayo del 2026. Y bueno, pues aquí, sobre todo, la relevancia de los correos electrónicos, que es muy importante, que si hay un problema y que no puedan capturar determinada información o les marque algún error, pues que se comuniquen a través de estos medios de contacto y sobre todo, bueno, pues consultar las preguntas frecuentes y los manuales que se dieron a conocer ahí en el portal del SNICE. Ahora, algunos puntos relevantes que quiero compartir con ustedes. Primero, en comparación, pues, con el aviso automático de importación de productos siderúrgicos que pues, hemos también ahí criticado, ¿no? Sobre todo la forma en que se autoriza, ¿no? Que pues ni es aviso y ni es automático. Bueno, pues por aquí, por lo menos, se menciona, ¿no? Que el IPA será de autorización automática. Ahora, eso tiene una justificación legal. Lo que pasa es de que en las reglas y criterios de la Secretaría de Economía, sobre todo en este fundamento, la regla 2220, fracción tercera, inciso C, ahí habla de los avisos automáticos que son de autorización pues, automática, inmediata. Y sucede que en el caso particular de los productos siderúrgicos y del textil, tienen otro fundamento en particular, que ese fue el que se había empleado a 10 días, ¿sí? Pero acuérdense que, o sea, tienen los 10 días, pero también la autoridad se puede tomar hasta la mitad del tiempo para autorizar, siempre y cuando esté justificado, que en este caso normalmente se tomaría 15 días, pero son 15 días hábiles, que esos 15 días hábiles se pueden convertir pues ya prácticamente 3, 4 semanas, ¿no? Si es que cae ahí un día festivo. Pero bueno, se supone que pues ahora que la administración de transformación digital toma las riendas de la BUTSE o la administración. En este caso, pues va a estar revisando pues, que ahora esas gestiones se autoricen en tiempo y forma, ¿no? Pero pues ahí un tema relevante va a ser si la autoridad que tiene atribuciones, que sería la Secretaría de Economía u otra dependencia, no lo hace en tiempo y forma, pues cuál va a ser la sanción que les va a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, aquí retomando esta parte, se menciona que el IPA tendrá vigencia de 4 meses, que es muy similar a la del aviso automático de productos siderúrgicos. El IPA podrá ser cancelado como cualquier otro permiso previo. Ya sabemos, por ejemplo, en el caso de las reglas octavas, se pueden cancelar si no se van a utilizar, o el aviso automático de productos siderúrgicos se puede cancelar también. Luego, el IPA se relacionará con la clave del permiso AL. No ha sido publicado dentro de las reglas generales de comercio exterior toda esta modificación. O sea, se dio a conocer la primera resolución de modificaciones, pero se hace alusión al apéndice 9, que es el que contiene las regulaciones y restricciones no arancelarias del anexo 22, pero no se dio a conocer todavía esta clave, ¿no? En el apéndice 9, está por publicarse. Y bueno, pues esta clave o código va a estar relacionado con el AIPA, así como declaramos el C1 o el C6 para ese tipo de los avisos automáticos de productos quirúrgicos, pues ahí va a estar relacionado.
Y aquí te pone ellos un ejemplo, ¿no? De los 14 eh, números o códigos alfanuméricos que se pueden declarar. Luego, la gestión del IPA es por mercancía, o sea, es decir, la fracción arancelaria en ICO, que es la parte que se captura y se puede utilizar varias veces. O sea, el hecho de que se puede utilizar varias veces en el sentido de que se te autorizar una cantidad. Obviamente lo vas a poder utilizar pues, hasta que te agotes esta cantidad y en ese caso el documento se encuentre vigente, ¿no? O sea, dentro de los 4 meses. Porque si ya te agotaste la cantidad o ya excedió su vigencia, pues ya no lo vas a poder utilizar, ¿no? O sea, es básicamente como cualquier otra gestión. Y bueno, pues no aplica para los impuestos temporales. ¿Por qué decimos que no aplica para los impuestos temporales? Porque pues aquí resulta, o sea, eso sí está interesante, publican un listado y que eso lo pueden ver ustedes en la captura, pues un listado de claves de pedimento, lo cual pues está interesante porque te lo especifica, para esas claves de pedimento se va a requerir la gestión del IPA, bueno, pues no viene la clave de pedimento V1. Entonces, que podemos decir, no, pues es que las mercancías ya están aquí, pero bueno, lo aclara como en algunas otras regulaciones o restricciones no arancelarias, ¿no? Luego también se menciona que no es obligatorio adjuntar documentación. Bueno, ¿por qué no es obligatorio? Para empezar, no está dentro del anexo 222. O sea, el anexo 222 de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía, pues es un complemento de apoyo en la gestión porque ahí te establece los requisitos que debes de cumplir. Entonces, no se encuentra ahí. Entonces, que esa era una de las dudas que se tenían en el momento, ¿no? Oye, pues si no está ahí, pues, a lo mejor la autoridad va a publicar alguna hoja informativa, boletín. Y bueno, pues se dio a conocer de que no es obligatorio adjuntar nada. Y pues la conversión de la moneda que se realiza en dólares, ¿no? Que eso ya lo hayamos visto en la propia redacción de la disposición. Y básicamente esos son los puntos que quise compartir el día de hoy con ustedes. Creo que son dos temas muy, muy, muy importantes que pues próximamente ya los vamos a estar utilizando de manera regular, ¿no? Por aquí creo que hay algunas preguntas. Vamos a ver. Unas preguntas aquí los colegas. Para cambios de régimen, regularizaciones, ¿considera que aplica? Sí, desde mi perspectiva sí aplicaría la medición de valor electrónica. O sea, no hay excepciones de regularización. Las regularizaciones pues tienen su acuse de valor, tienen y los cambios de régimen, ¿no? Tienen eh, un valor que se asigna, ¿no? Y sobre todo en el tema de las regulaciones, cuando las mercancías se introdujeron de manera ilegal, sin cumplir las formalidades, bueno, pues ahí se tiene que cumplir porque no hay una excepción. Igual que las extracciones de punto fiscal, igual que, les decía yo, los virtuales, ¿no? Pero bueno, pueden escuchar ustedes otra versión. Esa es mi consideración. Luego, el IPA requiere esperar la autorización para el importador, para poder importar esta mercancía suficiente con enviar el aviso. Bueno, lo que pasa es que vas a enviar el aviso y automáticamente te va a arrojar un acuse de, de recibo. Entonces, en ese acuse de recepción, o sea, tú vas a ver el documento. Ya la autoridad dio a conocer, a ver, déjeme, dio a conocer unos ejemplos. Aquí se los voy a mostrar. Lo que pasa es que te va a emitir un oficio, este, pues que es una resolución. Pues de esa resolución viene un número y ese número es el que les comento. Lo voy a compartir aquí brevemente. Digo, esta es una presentación que dio a conocer la autoridad, eh, porque luego hubo otra que andaba ahí compartiéndose, pero eh, también, ¿no? Pues alguien ahí tomó unas pantallas, unos screenshots, pero aquí viene, por ejemplo, el número, la autorización. Esa autorización, este folio, lo vas a declarar en la clave AL.
que es la que se pone en el bloque de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Básicamente es de esa manera. Luego, ahora que ya lo habías visto en la lámina de todas maneras, pero bueno, ya te puse ahí el ejemplo. Del tema del aluminio, yo importo unos rollos de aluminio que son parte de mi proceso productivo, es en medida, la medida, y hay algún cambio en mi fracción arancelaria. Bueno, el tema ya de ver requisitos específicos, pues sí hay que analizarlo con detenimiento, pero digo, aquí estamos hablando de ese producto en específico. eh, si está listado por ejemplo, mencionas que es la 76069299, ¿no? 76, ajá. O sea, esa fracción está listada dentro de esta publicación, ¿no? Del famoso AIPA. Entonces, pues tendrías que cumplir en las importaciones definitivas. Y eh, pues solamente fueron esas preguntas. Y bueno, pues ahora sí que terminamos en tiempo y forma. Miren, nomás me pasé un minuto. Ay, qué bien. Entonces, Sí, creo que ya muy puntual. ya todos están muy familiarizados con el tema de la emisión de valor. Espero que a partir del 1 de junio, si es que no se vuelve a extender el plazo, pues todos estemos cumpliendo. Y bueno, pues a partir del 25 de mayo, pues empecemos a utilizar el famoso AIPA para aquellos, bueno, pues que llevan a cabo importaciones de ese tipo de producto. Pues muchísimas gracias a todos y estamos a sus órdenes para Muchas cualquier gracias. aclaración. Muchas gracias. Sí, queremos, bueno, pues también llegan felicitaciones. Antes de cerrar el trueque, queremos invitarlos el día jueves, este jueves, a un evento que será presencial, que es organizado por la Concanaco Servitur, donde nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, y el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, estarán firmando el Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica. Va a ser un evento presencial, por aquí se los compartieron en el chat en vía corporativo y ahí pueden confirmar su asistencia y también se podrá transmitir vía Zoom. Así es que pónganos por ahí los que deseen participar, con todo gusto estaremos recibiendo el llenado de su formulario. Y bueno, ahora sí me permito entregar el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización de comercio exterior y aduanas el día 18 de mayo de 2026. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes siempre y pues gracias Ricardo. Sí, hasta luego, estamos en contacto. Gusto saludarlos a Hasta todos. Hasta luego. luego. Bye. Nos vemos. Que pasen buena tarde.